La niña negra Emily tiene que dormir afuera en el patio de juegos todas las noches hasta que el oficial James la encuentra. Su exterior duro se desmorona lentamente mientras escucha la desgarradora historia de la niña que le hace llorar. ¿Cómo cambiará este encuentro sus vidas para siempre? Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario sobre dónde estás viendo y si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte. En un tranquilo pueblo suburbano lejos de las bulliciosas y ruidosas calles de la gran ciudad, el oficial James Mason estaba en su patrulla habitual. Todo a su alrededor era familiar, los céspedes cuidadosamente recortados, las casas limpias que se asentaban tranquilamente bajo el sol de la tarde que se desvanecía. Los autos pasaban lentamente por las calles creando un zumbido pacífico que coincidía con el ritmo lento de la vida en esta ciudad. James había estado haciendo este trabajo durante casi 20 años y cada día se sentía como el anterior. Todo seguía una rutina familiar como un reloj bien dado cuerda. Había pasado mucho tiempo desde que sintió la oleada de emociones que solía traer el trabajo. La emoción que una vez sintió cuando comenzó había sido reemplazada por la indiferencia y un exterior endurecido. No era que a James no le importara, pero después de años de enfrentar dificultades. Situaciones en las que había aprendido a mantener todo a una distancia segura evitando dejar que las emociones interfirieran demasiado con su trabajo. Esa tarde no fue la excepción. El sol del atardecer se extendía la sombra sobre los árboles y los niños lentamente comenzaron a abandonar el patio de recreo cercano. Era una tarde tranquila como miles de otras que James había experimentado en su carrera policial. Sus agudos ojos permanecieron vigilantes, pero su mente se fue a otro lugar. Su apartamento vacío donde nadie lo esperaba. El coche patrulla de James rodó lentamente por el vecindario mientras pasaba por el patio de recreo local. Algo le hizo reducir la velocidad. Se dio cuenta de una niña sentada tranquilamente en un viejo columpio. Su cabello negro reflejaba la luz que se desvanecía del día mientras se balanceaba suavemente de un lado a otro. La escena parecía normal, pero algo en ella hizo que James se detuviera y mirara mientras los otros niños se habían ido a casa. Ella estaba sentada allí sola sin señales de ningún adulto alrededor. James frunció el ceño. Probablemente sea solo una niña esperando a que sus padres la recojan, murmuró para sí mismo tratando de alejar los pensamientos incómodos que se formaban en su mente, pero incluso su propia voz indiferente sonaba falsa. Después de años de trabajo se había vuelto cauteloso y siempre en guardia, pero no era de los que se dejaban llevar por sentimientos vagos. Continuó su patrulla, pero la imagen de la niña en el columpio persistía en su mente. La patrulla diaria de James se había vuelto rutinaria y algo aburrida. Una vez amó ser un oficial de policía por la alegría de ayudar a los demás y mantener a la comunidad segura, pero con el tiempo, las tareas diarias se habían convertido en hábitos secos como cepillarse los dientes o tomar café por la mañana. Lo que una vez le dio orgullo ahora lo dejaba sintiéndose vacío y frío mientras James conducía. Su mente volvió a su vida personal. Vivía solo en un apartamento donde nadie lo esperaba. Hubo un tiempo en que creyó que tendría una familia, alguien con quien volver a casa después de cada turno, pero la vida lo había seguido alejando y seguía diciéndose a sí mismo que habría tiempo para la familia más tarde, pero el más tarde nunca llegó. Las paredes de su apartamento estaban vacías, sin fotos de nadie más que de él mismo, sin risas, sin comidas compartidas, solo silencio. James suspiró profundamente, lleno de cansancio y soledad. Su pecho se sentía apretado, agobiado por la sensación de que algo faltaba, algo que no podía expresar con palabras. ¿Cuántas veces había pensado que encontraría algo para llenar este vacío, pero el trabajo siempre había sido lo primero? Cuando el coche patrulla de James desapareció por la esquina, la oscuridad comenzó a caer. En el patio de recreo, dejando a la pequeña Emily sola en el frío de la tarde que se desvanecía, un viento frío barrió haciendo crujir las hojas caídas a sus pies. El vecindario permaneció tranquilo como siempre, pero dentro de James un extraño sentimiento comenzó a apoderarse de él. No tenía idea de que su vida cambiaría para siempre debido a ese pequeño momento, el momento en que vio a Emily sentada sola en el columpio en la luz del día que se desvanecía. El coche patrulla de James dobló la esquina y desapareció del patio de recreo, pero dentro de él la imagen de la niña sentada sola en el columpio persistía. El pensamiento de una niña sentada sola al final de la tarde le dificultaba a James concentrarse en su trabajo, aunque no quería admitirlo. Una sensación de preocupación se apoderó de su mente haciéndola imposible de ignorar. Decidió volver solo una pasada más. James se dijo a sí mismo que aunque en el fondo sabía que quería volver a ver a la niña, condujo de regreso al patio de recreo y
Cuando su coche patrulla se detuvo en la acera, Emily ya no estaba en el columpio. Esto le hizo encoger el estómago con la cautela que había desarrollado durante años de trabajo policial. James salió del coche, sus ojos escaneando el patio de recreo en busca de alguna señal de la niña. En la tenue luz de la farola que acababa de encendió, James vio una pequeña figura acurrucada. Debajo del tobogán se detuvo por un momento, parpadeando como si no creyera lo que estaba viendo. Era la misma chica que había visto antes, y ahora Emily estaba durmiendo en el suelo frío. Una extraña sensación se elevó en el pecho de James. Nunca se había encontrado en una situación como esta, un niño durmiendo afuera en el frío tan tarde en el día. Algo estaba mal. Su corazón comenzó a acelerarse mientras se acercaba a sus zapatos de policía, haciendo un suave crujido en la grava del patio de juego. Se agachó suavemente y sacudió ligeramente su hombro. «Hey, niña, despierta». Su voz inconscientemente se suavizó, perdiendo su severidad habitual. «Vamos, hace frío». Emily se movió en su sueño y lentamente abrió los ojos. Cuando sus ojos se encontraron con los de James, hubo un destello de miedo en ellos. Los ojos de una niña cansada y ansiosa, se veía tan pequeña y frágil bajo el resplandor amarillo de la farola. James forzó una sonrisa tranquilizadora tratando de no asustarla. «¿Qué estás haciendo aquí afuera tan tarde?», preguntó James tratando de mantener su voz lo más suave posible. «Está oscureciendo y haciendo frío». Emily se sentó, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Se frotó los ojos cansados y dudó antes de responder, su voz tan suave que James tuvo que inclinarse más para escuchar. «Estoy esperando a mi mamá», susurró. James frunció el ceño. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, una sensación más pesada asentándose en su pecho. Emily bajó la cabeza, dudando por un momento antes de responder. «Mi mamá fue a buscar trabajo hace 5 días, me dijo que la esperara aquí, dijo que volvería». Las palabras de Emily golpearon a James como un puñetazo en la cabeza. La universidad que había sentido ahora se convirtió en verdadera preocupación. Una niña había estado esperando a que su madre regresara durante 5 días, y su madre todavía no había regresado. James luchó por mantener su rostro tranquilo, no queriendo asustar a la niña más de lo que ya estaba. «¿Dijiste que tu mamá se ha ido durante 5 días?», preguntó James tratando de mantener su voz firme. Emily asintió ligeramente, apretando sus labios juntos como para evitar llorar. James se arrodilló frente a ella para poder mirarla a los ojos. Buscó las palabras más suaves que pudo encontrar, aunque por dentro estaba lleno de preocupación. «¿Dónde vives, Emily?», preguntó James, sintiendo la fragilidad y miedo en la niña, y Emily bajó la mirada a sus manos que temblaban de frío y tal vez de miedo. «Ya no tenemos un hogar», susurró. «Mi madre dijo que el patio de recreo era seguro hasta que regresara». Esas palabras golpearon a James fuerte como un golpe directo al pecho. Se quedó allí por un momento, sintiendo como si el mundo a su alrededor diera vueltas. Esta pequeña niña había estado aquí durante 5 días, sola, sin hogar, nadie que la cuidara. La culpa y un profundo sentido de responsabilidad se hinchó en su pecho, pero sobre todo había una profunda tristeza al pensar en la pequeña niña abandonada así. James respiró hondo tratando de recuperar la compostura. Tenía que manejar esto. Emily no podía quedarse aquí afuera por más tiempo. Emily dijo suavemente: «No puedes quedarte aquí sola así, no es seguro. Vamos a encontrarte un lugar cálido para quedarte esta noche». «Está bien». Emily dudó, sus ojos preocupados mirando alrededor del patio de recreo, el lugar que se había convertido en su hogar temporal. «Pero mi madre me dijo que esperara aquí», susurró. «Me buscará si me voy ahora». James sintió que su corazón se apretaba mientras miraba los ojos preocupados y esperanzados de la niña. Sabía que tenía que decir algo para tranquilizarla, pero al mismo tiempo no podía dejarla seguir esperando en un lugar peligroso como esta semana. «Encuentra a tu mamá», James prometió, su voz más suave que nunca, «pero primero necesitamos asegurarnos de que estés a salvo y abrigada». «De acuerdo». Con la gentil persuasión de James, Emily finalmente estuvo de acuerdo. James tomó su mano y la condujo a su patrulla. Mientras la puerta se cerraba, James miró a Emily por el espejo retrovisor. Estaba sentada en silencio, sus ojos tristes, mirando por la ventana, mirando el patio de juegos, el lugar que había llamado hogar durante los últimos días. James condujo lentamente. Las luces de la calle parpadeaban a través de las ventanas del auto mientras caía la oscuridad de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor sus ojos, observando cuidadosamente a Emily, que estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero. Ella no habló, solo miró por la ventana, sus ojos llenos de tristeza y pesados por la preocupación. El auto pasó por las calles tranquilas, pero dentro de la mente de James todo se arremolinaba. Cuando llegaron a la estación de policía, James apagó el motor y volvió a mirar a la niña. Podía ver el agotamiento en el pequeño rostro de Emily, no solo agotamiento físico, sino la fatiga mental de una niña que había pasado por demasiado. ¿Tienes hambre, Emily? James
Preguntó su voz suave y cariñosa. Emily negó con la cabeza, pero la debilidad en sus ojos le dijo que probablemente no había comido nada sustancial en días. James decidió no presionar el tema sabiendo que la comida era probablemente lo último en lo que pensaba en ese momento. Abrió la puerta del auto y la ayudó a salir llevándola dentro de la estación de policía bajo la cálida luz de la oficina. James sentó a Emily en una silla en su escritorio, sacó una manta suave del armario de suministros de emergencia y la envolvió suavemente alrededor de sus hombros, esperando que le brindara algo de calor y comodidad. Luego fue a la sala de descanso de la policía y regresó con una taza de chocolate caliente y un sándwich. Los colocó frente a Emily. Intenta comer algo, dijo, sus ojos más tiernos que nunca. Emily miró el chocolate caliente humeante y el sándwich, asintió levemente y tomó la taza. Sus manos temblaban por el frío y tal vez por miedo mientras tomaba un sorbo. James pudo ver que sus hombros se relajaban un poco, tal vez el calor de la comida y el ambiente estaban ayudando a Emily a sentirse un poco más segura. Aunque solo fuera por un momento, James se sentó frente a ella tratando de moverse suavemente para que no se sintiera presionada, pero sabía que necesitaba hacer más preguntas, que necesitaba para entender más sobre la situación de Emily, para ayudarla. Emily, James comenzó a mantener su voz suave, necesito saber un poco más sobre ti para poder ayudarte a ti y a tu mamá. ¿Puedes decirme qué pasó? Emily dejó la taza. Sus pequeñas manos todavía se aferraban a la manta envuelta alrededor de sus hombros, sus ojos bajos como si estuviera luchando con sus emociones en su interior. Después de unos momentos de silencio comenzó a hablar, su voz suave pero clara. Mi mamá perdió su trabajo hace unos meses. Emily comenzó, su voz ahogándose cuando mencionó a su madre. Vivíamos en un apartamento más pequeño, pero luego ya no pudo pagar el alquiler. Recuerdo a mi mamá llorando mucho y siempre trató de encontrar un nuevo trabajo. James escuchó atentamente cada palabra que la niña dijo, le partió el corazón. Sabía que la situación de Emily era difícil, pero escucharlo de ella le hizo comprender realmente la desesperación por la que ella y su madre habían pasado. Y luego nos echaron de nuestra casa. Emily continuó con voz temblorosa, mamá me dijo que el patio de recreo era seguro y que regresaría después de encontrar un trabajo. Pero han pasado 5 días y todavía no ha regresado. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emily mientras ella contó su historia. James podía ver sus labios temblar, el miedo y la pérdida evidentes en cada palabra. Emily bajó la cabeza escondiendo su rostro en sus pequeñas manos, tratando de ocultar el dolor que lo inundaba. James sintió un nudo formarse en su garganta, apenas capaz de controlar sus emociones. Se había encontrado con muchas situaciones difíciles en su carrera, pero Emily, almacenar la historia con la inocencia y la impotencia de un niño, tocó una parte profunda de su corazón que siempre había tratado de mantener oculta. ¿Has estado en el patio de recreo durante 5 días, no? James preguntó, su voz suave pero mezclada con tristeza. Emily asintió, incapaz de hablar. Miró hacia el suelo como si tratara de hacerse más pequeña, tratando de esconderse del miedo abrumador que la rodeaba. ¿Dónde dormiste? James preguntó, aunque ya tenía una idea. Emily señaló hacia la ventana donde se podía ver una parte del patio de recreo afuera, debajo del tobogán. Cuando llovía y cuando estaba seco dormí en el banco. James se mordió el labio tratando de mantener la calma. No podía imaginar a un niño teniendo que soportar algo como esto, durmiendo bajo un tobogán bajo la lluvia. Sintió que su corazón se rompía al pensarlo. Emily miró hacia arriba, sus ojos llenos de lágrimas, llenos de una pequeña, un rayo de esperanza. ¿Crees que mi mamá volverá si me voy de aquí? ¿Me encontrará mi mamá? James tuvo que luchar mucho para no derrumbarse frente a ella. No podía darle una respuesta definitiva, pero sabía que tenía que ayudarla a creer que alguien iba a ayudar. No lo sé con seguridad, dijo James lentamente, su voz cargada de emoción, pero estoy seguro de que tu mamá quiere que estés a salvo, y estar aquí solo en el patio de juegos no es seguro. James se puso de pie tratando de mantener su voz firme mientras su mente corría con preguntas y preocupaciones. Vamos a encontrar un lugar cálido y seguro para que te quedes esta noche y voy a trabajar en encontrar a tu mamá, te lo prometo. Emily asintió levemente, aunque sus ojos aún mostraban preocupación y miedo, pero estaba comenzando a confiar en James. James se dio la vuelta, su corazón pesado por la urgencia de la situación. Esta niña no solo necesitaba un lugar para quedarse esta noche. Necesitaba mucho más, y James sabía que no podía dejar que esto terminara aquí. Después de prometerle a Emily que la ayudaría a encontrar a su madre, James se puso de pie y decidió actuar de inmediato. Sabía que no podía dejar que pasara otra noche viviendo afuera, dejando de lado todo lo habitual.
Procedimientos y deberes. James se concentró completamente en la tarea en cuestión: encontrar a Emily un lugar cálido y seguro para pasar la noche. James caminó hacia el teléfono, sus ojos sin dejar a la niña sentada acurrucada en la silla con la manta envuelta alrededor de sus hombros. Sabía que llamar a los servicios sociales era necesario, pero también se dio cuenta de que el proceso podía llevar tiempo y no siempre podían responder de inmediato. Levantando el teléfono, comenzó a llamar a los servicios sociales locales y refugios para niños. Mientras esperaba que alguien respondiera, James miró a Emily. Casi había terminado su chocolate caliente, pero sus ojos aún mostraban tristeza y agotamiento. En la cálida luz de la estación de policía se veía tan pequeña y perdida en el espacio desconocido. Cuando los servicios sociales finalmente recogieron, James explicó rápidamente la situación de Emily. Habló de cómo la niña había estado viviendo afuera durante días, su madre desaparecida y la urgente necesidad de encontrarle un lugar seguro para quedarse temporalmente. La persona al otro lado de la línea dijo que harían arreglos para que Emily se quedara en un refugio temporal por la noche, pero que podría tomar algunas horas antes de que alguien pudiera recogerla. James sintió una pequeña ola de frustración crecer en él. A pesar de sus esfuerzos, no podía resolver de inmediato problema para Emily, pero se recordó a sí mismo que no podía detenerse aquí. Esta pequeña niña necesitaba más ayuda que solo el deber de un oficial de policía. Esto se había vuelto personal para él, una promesa que no podía fallar. Colgó el teléfono y regresó con Emily, dándole una sonrisa tranquilizadora. Vendrán a recogerte pronto, dijo James suavemente, pero mientras tanto, me quedaré aquí contigo, no te preocupes. Emily asintió, tratando de ofrecer una leve sonrisa. Bajó la cabeza, todavía ansiosa e insegura de qué hacer. James se sentó frente a ella, observándola en silencio durante un largo momento sin decir nada. Dentro de una tormenta de emociones, la preocupación por Emily y un sentido de responsabilidad que iba más allá de su deber profesional, se puso de pie y agarró un poco de papel y lápices de colores de su escritorio. Se los entregó a Emily. Esperaba que pudiera ayudarla a relajarse y sentirse un poco más a gusto. ¿Quieres dibujar algo cuando era niño? Me encanta dibujar, sugirió James, sus ojos cálidos y amigables. Emily lo miró dudando por un momento antes de tomar los lápices. No dijo nada, pero comenzó a dibujar lentamente. James notó que sus ojos se enfocaban en el papel. Incluso si era simple doodles, pareció ayudarla a olvidar sus preocupaciones por un breve momento mientras Emily drew. James no podía dejar de pensar en la situación en la que se había encontrado con muchos niños en situaciones difíciles en su trabajo, pero la historia de Emily lo había conmovido de una manera diferente. Se preguntó sobre la madre de Emily, sobre por qué se había ido y no había regresado. ¿Le había sucedido algo o era algo más serio? Decidido a ayudar a Emily, James tomó una decisión: no entregaría este caso a los servicios sociales. Investigaría personalmente la desaparición de su madre mientras esperaba que llegaran los servicios sociales. James comenzó a hacer planes. Sabía que esto no era solo un trabajo policial rutinario, era algo que tenía que hacer por Emily y más que eso por su propia conciencia. Esta niña necesitaba reunirse con su madre y James no se detendría hasta encontrar las respuestas. Cuando los servicios sociales finalmente llegaron para llevar a Emily a un refugio temporal, James se quedó de pie mientras ella salía de la estación de policía. Con el corazón pesado, Emily se volvió para mirarlo, sus ojos aún llenos de preocupación e incertidumbre. «Vas a estar bien», dijo James suavemente arrodillándose para estar a su altura. «Prometo que encontraremos a tu mamá, no lo haremos. Ríndete, ¿de acuerdo?» Emily asintió, sus labios apretados, pero un destello de esperanza brilló en sus ojos. «Gracias, oficial James», dijo con una voz pequeña pero llena de gratitud. James la observó mientras subía al auto de servicios sociales y se alejaba con una determinación férrea. No iba a dejar que este caso quedara sin resolver. Cada duda sobre la madre de Emily sería seguida por cada pequeña pista. Sabía que esto ya no era solo un trabajo policial, se había convertido en una responsabilidad personal. Emily no solo necesitaba un lugar donde quedarse, necesitaba reunirse con su madre y James haría todo lo posible para que eso sucediera. James regresó a su escritorio en la estación, se sentó y abrió su cuaderno. Comenzó a escribir todo lo que sabía sobre Emily, su caso, una serie de llamadas telefónicas, investigaciones y búsquedas comenzarían mañana y James supo que desde ese momento no era solo un policía haciendo su trabajo, era el protector de Emily y no se detendría hasta traerla de regreso con su madre. En su corazón,
El eco de su promesa resonó como un voto que no podía romperse después de llevar a Emily a un refugio seguro. James regresó a la estación de policía con su mente completamente enfocada en encontrar a la niña. Madre se sentó en su escritorio revisando las notas de su conversación con Emily y luego miró el teléfono en su escritorio. Un fuerte impulso surgió dentro de James, sabía que tenía que hacer algo de inmediato. El hecho de que Emily hubiera estado vagando sola durante 5 días sin su madre era inaceptable. Encendió su computadora y comenzó a buscar informes de personas desaparecidas en el área, pero no hubo coincidencia, no hubo informes de personas desaparecidas que coincidieran con la descripción de la madre de Emily, lo que solo aumentó la creciente preocupación de James. Sarah, el nombre que Emily había mencionado sobre su madre, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. James decidió usar sus conexiones personales, llamó a viejos colegas y amigos que trabajaban en varios campos, desde hospitales hasta restaurantes, hoteles y refugios en las áreas circundantes. Esperaba encontrar alguna pista, algo que pudiera señalarle a dónde había ido Sarah. James comenzó a llamar a los lugares donde Sarah podría haber ido a buscar trabajo. Según la historia de Emily: hola, soy el oficial James Mason, estoy buscando información sobre una mujer que puede haber solicitado un trabajo en su ubicación en los últimos días. James repitió esperando que alguien tuviera una respuesta para él, pero parecía que cada llamada conducía a un callejón sin salida. Después de horas de haciendo llamadas, James se reclinó en su silla, sus ojos cansados y la frustración aumentaba. Había llamado a 5 restaurantes y varios hospitales cercanos, pero ninguno tenía información sobre una mujer que coincidiera con la descripción de Emily de su madre. Las palabras "nadie coincide con esa descripción" o "lo siento, no podemos evitarlo" parecían resonar en su cabeza. James suspiró, miró el reloj, era pasada la medianoche. Sabía que tenía que seguir adelante, pero la frustración comenzaba a apoderarse de su mente. Se levantó y se sirvió una taza de café negro fuerte, sorbiéndolo lentamente mientras la amargura fluía por su garganta, ayudándolo a mantenerse despierto. No podía renunciar a la imagen de Emily con sus ojos preocupados y esperanzados mientras hablaba de su madre. James era atormentado, ella era demasiado inocente e indefensa en esta difícil situación. James sintió un profundo sentido de responsabilidad como nunca antes. No podía rendirse, no podía dejar que esta niña esperara más. James abrió su cuaderno y hojeó las notas que había tomado durante su conversación con Emily. Comenzó a hacer una lista de lugares a los que Sarah podría haber ido a buscar trabajo, incluidos restaurantes, tiendas de conveniencia e incluso refugios para personas sin hogar. Decidió que visitaría estos lugares en persona. Al día siguiente, para comprobarlo, a la mañana siguiente James se despertó temprano listo para un largo día de investigación. Condujo de restaurante en restaurante preguntando al personal y gerentes sobre una mujer llamada Sarah. Un gerente de un pequeño café recordaba vagamente a una mujer que había venido a solicitar un trabajo hace unos días, pero no estaba seguro de si era la madre de Emily. La mujer no había dejado ninguna información de contacto y parecía que nadie sabía nada más. Era una pista vaga, pero James no descartó nada. Con paciencia y cuidado, James continuó visitando refugios y hospitales cercanos. Preguntó por cualquier paciente o residente que pudiera coincidir con la descripción de Sarah, pero las respuestas fueron las mismas, solo sacudidas de cabeza de arrepentimiento. Durante todo el día James no podía dejar de pensar en Emily. Estaba en el refugio, probablemente preguntándose si su madre regresaría, preguntándose si se reuniría con ella. James no podía librarse de la responsabilidad que sentía. Esto no era solo un trabajo, era una promesa que le había hecho a Emily. No la abandonaría. Esa noche James visitó a Emily en el refugio temporal. Estaba sentada en la cama agarrando un osito de peluche que alguien le había dado. Cuando vio a James entrar, sus ojos se iluminaron pequeño, pero la tristeza aún persistía en su pequeño rostro. ¿Tienes alguna novedad sobre mi mamá?, Emily preguntó con su voz pequeña pero llena de expectativa. James sintió que su corazón se apretaba. Había buscado todo el día, pero todavía no había una pista concreta sobre Sarah. Aún así no quería romper la esperanza de Emily. Sigo buscando a Emily, James respondió con su voz gentil y sincera. He preguntado en muchos lugares y no me detendré hasta encontrar a tu mamá. La encontraremos. Emily asintió tratando de sonreír, aunque era débil. Había pasado por mucho por una niña tan pequeña, pero James podía ver la fuerza en sus ojos, podía sentir la esperanza. Emily se aferraba a una esperanza frágil pero suficiente para evitar que se rindiera. James se prometió a sí mismo que no abandonaría la búsqueda. Con cada paso que daba se volvió más decidido que nunca. Sarah estaba ahí afuera en algún lugar y la encontraría en su camino a casa. Después de visitar a Emily, James sintió un
Sentido de propósito más fuerte que nunca. Estaba acostumbrado a anhelar investigaciones y casos sin respuestas claras, pero esto era diferente. Esta vez todo se sentía personal. No decepcionaría a Emily, no la dejaría esperar para siempre sin importar cuánto tiempo tomara. James seguiría buscando. Los días pasaban sin pistas sólidas, pero James no se rendía. Cada mañana se subía a su patrulla y continuaba su viaje para encontrar a la madre de Sarah. Emily. Las llamadas y reuniones anteriores parecían no llevar a ninguna parte, pero un fuerte impulso en el fondo de James lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que no podía decepcionar a la pequeña Emily. Le había prometido a ella y a sí mismo que encontraría a su madre una mañana. Mientras James estaba sentado en su patrulla con una taza de café caliente en las manos, su teléfono sonó de repente. Respondió y la voz de un colega de la sala de emergencias llegó a través de James. Acabo de recibir información. Una mujer fue traída a nuestro hospital hace unas semanas después de un accidente automovilístico. Ha estado en coma desde entonces y no tiene identificación. No hemos podido contactar con ningún familiar. Creo que podría coincidir con la descripción de Sarah. James se sentó derecho, con el corazón acelerado. Rápidamente agradeció a su colega y sin dudarlo se dirigió directamente al hospital. Sus pensamientos corrían mientras trataba de mantener la calma. ¿Podría ser la madre de Emily? Si es así, ¿cómo terminó Sarah en esta condición? Y lo que es más importante, si había estado en el hospital todo este tiempo, ¿cómo se las había arreglado Emily para valerse por sí misma en el patio de recreo? Cuando James llegó al hospital, la atmósfera estaba tranquila. Solo se oían los sonidos de las máquinas y los suaves pasos de las enfermeras haciendo eco en los largos pasillos. Una enfermera lo guió hasta la habitación donde estaba la víctima del accidente. El corazón de James se sintió pesado cuando se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido constante de las máquinas que monitoreaban los latidos del corazón y la respiración de la mujer. En la cama yacía una mujer, con el rostro hinchado y magullado por las heridas del accidente. Aunque su rostro estaba gravemente herido, James notó de inmediato las similitudes, los pómulos altos, el tenue contorno de sus rasgos que no se podían confundir. Era Sarah. James se sintió congelado en ese momento cuando todo finalmente pareció unirse en una imagen completa. Sarah, la madre de Emily, había estado allí todo el tiempo, pero la niña no tenía idea. James se acercó, sus ojos se posaron en el rostro de la mujer que ahora estaba seguro era la madre de Emily. Llamó a la enfermera para que le trajera el expediente médico. Cuando la enfermera se lo entregó, James hojeó cuidadosamente las páginas y luego se detuvo cuando vio el nombre de Sarah Cooper. No había duda, ahora era de Emily. Madre. James dejó escapar un profundo suspiro. Una mezcla de alivio y tristeza lo llenó. Alivio de que finalmente había encontrado a la madre de Emily, pero también pena al saber que Sarah había estado acostada aquí incapaz de cuidar a su hija. Pensó en Emily, la niña que todavía esperaba con la esperanza de que su madre regresara. Ahora James tenía que enfrentar la desgarradora realidad de Emily. No se reuniría con su madre tan pronto como esperaba. La enfermera se acercó y colocó suavemente su mano sobre el hombro de James. Ha estado en coma desde el accidente, explicó. Hemos tratado de contactar a la familia, pero nadie ha respondido. No sabemos mucho sobre ella más allá del nombre que dio antes de perder el conocimiento. James asintió en silencio, absorbiendo el peso de la situación. Sarah había estado tratando de encontrar trabajo para cuidar a su hija, pero había tenido un accidente en el camino. Esto hizo que James sintiera la responsabilidad sobre sus hombros aún más pesadamente. Tendría que darle esta noticia a Emily, pero ¿cómo podía decirle que su madre no regresaría pronto? James se sentó en la silla junto a la cama de Sarah, sus ojos mirando su rostro quieto. Su mente se arremolinaba con pensamientos de cómo ayudar a Emily a superar este momento difícil. No podía dejar que la niña se sintiera abandonada. Tenía que cumplir su promesa a Emily de que encontraría a su madre, y aunque Sarah estaba en esta condición, se quedaría a su lado hasta que su madre despertara. Una ola de emoción se apoderó de James, haciéndole difícil mantener la calma. Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando el cielo gris afuera. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?
La pregunta resonó en su mente. Sabía que tenía que enfrentar a Emily, tenía que decirle la verdad, pero eso no iba a ser fácil. Emily ya había pasado por mucho y creer que su madre volvería pronto era la única esperanza que la mantenía fuerte, pero James no podía ocultarle la verdad para siempre. Respirando profundamente, James se volvió para mirar a Sarah. Sabía que ella había luchado mucho para cuidar de Emily antes del accidente y ahora parecía que esa responsabilidad estaba pasando a él. Se acercó a la cama de Sarah y suavemente tomó su mano. Sarah, James susurró sabiendo que ella no podía oírlo. Encontré a tu hija Emily, todavía te espera y prometo cuidarla hasta que puedas regresar. Se quedó allí parado por un largo momento y luego salió de la habitación con renovada determinación. Tenía que volver con Emily, tenía que explicar lo que había pasado, pero más que eso tenía que asegurarse de que Emily no se sintiera sola en este viaje. En su camino al refugio, James pensó en cómo contarle a Emily sobre su madre. Aunque las noticias no eran lo que la niña esperaba, James sabía que la verdad era mejor que las promesas vacías y sobre todo James sabía que haría lo que fuera necesario para asegurarse de que Emily no enfrentara más dificultades sola. El coche patrulla de James rodó por las calles familiares, pero por dentro sabía que todo había cambiado. Había encontrado a Sarah, pero el viaje para reunir a madre e hija estaba lejos de terminar. Mientras James se dirigía al refugio, su corazón se sentía pesado. Lo que estaba a punto de decirle a Emily cambiaría todo su mundo y ese pensamiento le rompió el corazón. Aunque había encontrado a la madre de Emily, el coma de Sarah sería una noticia difícil para una niña que había estado esperando en cada momento el regreso de su madre. Cuando James entró al refugio, los ojos de Emily se iluminaron cuando lo vio, pero luego un destello de preocupación cruzó su rostro. Pareció sentir que algo andaba mal. Por la mirada tensa en el rostro de James, se sentó en una pequeña silla agarrando fuertemente su osito de peluche. Sus grandes ojos se llenaron de esperanza y miedo. James sabía que tenía que tener cuidado, tenía que ser lo más gentil posible. Se sentó junto a Emily tratando de sonreír suavemente para tranquilizarla. Emily, James comenzó su voz suave pero seria. Encontré a tu mamá. Los ojos de Emily se abrieron, iluminándose de esperanza. ¿Dónde está? ¿Va a volver por mí?, preguntó rápidamente, su voz llena de emoción. James respiró hondo. Su corazón dolía cuando vio su reacción. Sabía que lo que estaba a punto de decir rompería esa esperanza, pero también sabía que tenía que ser honesto con ella. Tu mamá tuvo un accidente, Emily. James dijo suavemente. Sus ojos nunca la dejaron. Ha estado en el hospital todo este tiempo, no te abandonó, pero tu mamá está en coma, no puede despertar ahora mismo. Cuando James terminó de hablar, el rostro de Emily se congeló por un momento. Lo miró fijamente como si tratara de procesar todo lo que acababa de decir. Sus ojos comenzaron a lagrimear, sus labios temblando cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Emily bajó la cabeza abrazando a su osito de peluche aún más fuerte, como si fuera lo único que le impedía derrumbarse. ¿Mi mamá despertará? Su voz era pequeña, casi quebrada. James sintió un nudo en la garganta, pero asintió con los ojos llenos de tranquilidad. Los médicos están cuidando muy bien de tu mamá y creen que despertará. No sabemos exactamente cuándo, pero lo importante es que tienes que ser paciente y necesitas recordar que tu mamá te ama mucho, está luchando por volver contigo y ahora solo tenemos que esperar a que se mejore. Emily no dijo nada. Las lágrimas comenzaron a caer por su pequeño rostro. James pudo ver el profundo dolor en sus ojos. Por primera vez en muchos años, James sintió que su corazón se apretaba, no solo por la situación de Emily, sino por los dolorosos recuerdos de su propio pasado, cuando había perdido el contacto con las personas que amaba. James no pudo detenerse, se inclinó y puso una mano sobre el hombro de Emily, sintiendo que ya no podía mantener la distancia profesional habitual. Emily sollozó suavemente, sus gritos se ahogaron cuando enterraron su cabeza en el hombro de James. Él la envolvió suavemente con sus brazos, dejándola liberar todo el dolor y la decepción. Se sentaron en silencio por un momento, con solo los sollozos silenciosos de Emily llenando la habitación. No tienes que preocuparte, James susurró manteniendo su voz tranquila y reconfortante. Estaré aquí contigo, Emily, vamos a superar esto juntos. Tu madre está luchando por despertar y hasta que lo haga no te voy a dejar sola. Emily asintió suavemente en los brazos de James, aparentemente encontrando algo de consuelo en sus palabras. Las promesas de James ya no eran solo palabras de tranquilidad, eran promesas desde el fondo de su corazón. Sintió una fuerte conexión con esta pequeña niña. Ya no era solo una responsabilidad profesional, sino una sensación de protección y amor que no había pensado que volvería a sentir. En los días que siguieron, James comenzó a pasar más tiempo con Emily. La llevaba a visitar a su madre al hospital. Cada vez era un desafío para ambos, pero él siempre estaba allí para animarla. Emily se
Sentaba junto a la cama de su madre sosteniendo la mano de su madre esperando que un día Sarah abriera los ojos y la abrazara de nuevo un día después de visitar a Sarah. James y Emily dieron un paseo por el parque cerca del hospital, se sentaron en un banco viendo las hojas caer suavemente en la brisa de otoño. Emily miró a James, sus ojos reflejaban algo diferente, no solo tristeza sino también confianza. Oficial James. Emily comenzó con una voz suave pero firme: te quedarás conmigo hasta que mi mamá despierte. James sintió que su corazón se calentaba y asintió con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Siempre estaré aquí contigo, Emily, esperaremos a que tu mamá despierte juntos, te lo prometo. Emily sonrió débilmente, pero había una sensación de paz en sus ojos que James no había visto antes. Desde ese momento James no era solo un oficial de policía con el deber de encontrar a la madre de Emily, se había convertido en su protector, su cuidador y su ancla emocional en los días que siguieron. James visitaba con frecuencia el refugio para ver a Emily y llevarle pequeños regalos como libros para colorear o muñecas para ayudar a distraerla de la ansiedad de esperar a que su madre despertara. Se dio cuenta de que a pesar de las difíciles tareas de ser un oficial de policía, cuidar a Emily y ayudarla en este momento difícil era lo más significativo que había hecho. En su vida el vínculo entre James y Emily se hizo más profundo. La niña comenzó a abrirse más, no solo confiando en James sino también viéndolo como un verdadero miembro de la familia, y para James Emily ya no era solo un caso que necesitaba ayudar, se había convertido en una parte importante de su vida, una conexión mucho más allá del deber y la obligación. Cada vez que salía del hospital o del refugio, J no podía evitar pensar en Sarah. Siempre esperaba que el día en que despertara llegara pronto, no solo por el bien de reunirse con Emily, sino también por la vaga culpa que cargaba por no haber podido ayudar antes de que sus vidas cayeran en esta situación. Pero ahora, con la determinación y el afecto que sentía por Emily, James sabía que nunca dejaría que la niña enfrentara dificultades sola nuevamente. Su viaje aún era largo, pero James creía en un futuro más brillante tanto para Emily como para Sarah. Los días pasaban con Pence y Hope. James continuó visitando el hospital con Emily, donde se sentaban junto a la cama de Sarah con la esperanza de que despertara cada vez que la visitaban. Emily tomaba la mano de su madre y le hablaba en voz baja, contándole las cosas que había hecho durante el día, los paseos que dio con el oficial James y los dibujos que había hecho. James se sentó en silencio observando y sirviendo, su corazón siempre pesado por la responsabilidad y el amor que sentía por los dos. Una mañana, justo cuando James terminaba su turno y se preparaba para recoger a Emily, como de costumbre, recibió una llamada del hospital. Su corazón dio un vuelco al escuchar la voz en el otro extremo. James. Tenemos buenas noticias. Sarah ha comenzado a mostrar signos de despertar. James rápidamente condujo al hospital. Su corazón latía con anticipación ante la idea de que Sarah y Emily se reunieran. Ya podía imaginar la alegría de Emily cuando vio a su madre después de todos esos días de espera. No podía creer que el día finalmente había llegado, el día que los tres habían estado esperando. Cuando James llegó al hospital, Emily ya estaba allí, sus ojos brillaban de anticipación. Se arrodilló a su lado tomando suavemente su mano y sonriendo: tu mamá está comenzando a despertar, Emily, ¿podemos ir a verla ahora? Emily miró a James, sus ojos muy abiertos por la alegría, pero también una pizca de nerviosismo. No dijo nada, solo apretó la mano de James con fuerza mientras los dos caminaban lentamente hacia la habitación de Sarah. Cuando entraron, James podía sentir el aire en la habitación lleno de emoción, una tranquila pero poderosa sensación de esperanza. Sarah yacía en la cama, sus ojos aún cerrados, pero sus dedos se contrajeron ligeramente y James supo que estaba comenzando a recuperarse. Emily se acercó a su madre temblando mientras tomaba la mano de Sarah lentamente. Los ojos de Sarah comenzaron a abrirse parpadeando contra la brillante luz del techo. Cuando sus ojos finalmente se ajustaron a la luz, lo primero que vio fue el pequeño rostro de su hija sentada a su lado, sus ojos llenos de amor y anhelo. Mamá, Emily lloró, su voz temblaba por una emoción abrumadora. Agarró la mano de Sarah con fuerza. Incapaz de apartar la vista de su madre, Sarah miró a su hija. Las lágrimas brotaban de sus propios ojos, pero eran lágrimas de felicidad y alivio después de tanto tiempo separadas. Emily, Sarah susurró, su voz débil pero llena de afecto. Trató de levantar la mano para acariciar el cabello de Emily. Sus ojos brillaban mientras miraba a su hija. Lo siento, no pude volver antes. Emily negó con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Está bien, mamá, no necesitas suplicar. Te esperé y sabía que volverías. James se quedó quieto en la esquina de la habitación, sin querer interrumpir el momento sagrado del reencuentro entre madre e hija, pero no pudo contener sus propias emociones.
Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas cuando comprendió que el amor y la paciencia que Emily había demostrado las habían vuelto a unir y ahora que ese largo y difícil viaje finalmente tenía un rayo de esperanza. Sarah se aferró a la mano de su hija con fuerza, sus ojos pasando de Emily a James mientras miraba a los ojos de James. Un reconocimiento apareció lentamente en su mirada. Sarah pareció recordar algo del pasado y luego sus ojos se iluminaron. James, Sarah susurró su voz llena de sorpresa y emoción. Tú eres quien encontró a Emily, ¿no? James asintió con la cabeza, sus ojos rebosantes de emoción. La encontré en el patio de recreo esa noche. Desde ese momento prometí que cuidaría de Emily hasta que te encontrara. Sarah se acercó y agarró la mano de James. Sus ojos se llenaron de profunda gratitud. Gracias por todo. James se sintió que una gran cantidad de emoción lo invadió, pero solo negó con la cabeza suavemente. No necesitas agradecerme, Sarah. Emily es una niña fuerte y ustedes dos han luchado muy duro. Solo hice lo que pude en los días siguientes. Sarah continuó recuperándose bajo el cuidado de los médicos. James y Emily la visitaban regularmente y poco a poco el vínculo entre los tres se hizo más cercano. Emily no solo estaba muy contenta de que su madre estuviera despertando, sino que también se sentía más segura que nunca con su madre y James a su lado durante ese tiempo. James se dio cuenta de que su papel había cambiado. Ya no era solo un oficial de policía de servicio, se había convertido en un amigo. Protector y más que eso había encontrado un sentido de familia formándose entre él y los dos. Emily y Sarah lo habían ayudado a darse cuenta de que no solo los estaba ayudando. Estaba recibiendo más de lo que alguna vez esperó, amor y una verdadera conexión. Un día después de que le dijeron a Sarah que pronto sería dada de alta del hospital, James los visitó y le dijo a Sarah que los había ayudado a encontrar un pequeño apartamento cerca para comenzar su nueva vida. Sarah estaba tan abrumada que no podía hablar mientras Emily saltaba de emoción. Mamá, tenemos un nuevo hogar, exclamó Emily, sus ojos brillando de felicidad. James le sonrió sintiendo su corazón lleno de calidez. Sabía que el camino por delante todavía tendría desafíos, pero con el vínculo que habían construido nada podría detenerlos de superar cualquier obstáculo y lo más importante, se habían convertido en una familia que James nunca pensó que tendría, pero que ahora apreciaba más que nada en el mundo. Unas semanas después de que Sarah fuera dada de alta del hospital, las vidas de los tres comenzaron a asentarse en una nueva normalidad. El pequeño apartamento que James había encontrado para la madre y la hija no era grande, pero era cálido y estaba completamente equipado. Sarah se estaba recuperando lentamente, completamente, todavía cansado del accidente, pero determinado para reconstruir su vida con Emily. Esto les dio a los dos una sensación de seguridad y esperanza para el futuro. Una tarde James condujo al nuevo apartamento de Sarah y Emily como solía hacer. Las había estado visitando semanalmente, trayendo pequeños regalos para Emily, a veces libros o juguetes que le gustaban. Cada vez que venía, James sintió una alegría indescriptible cuando vio la brillante sonrisa de Emily y la gratitud en los ojos de Sarah. Hoy Sarah y Emily habían preparado una pequeña cena en casa para agradecer a James. Cuando llegó, Emily corrió a la puerta saludándolo alegremente como siempre lo hacía. Oficial James, Emily gritó, corriendo para abrazarlo. James sonrió y se arrodilló para levantarla en sus brazos. La cena está lista. ¿Tienes hambre? Emily preguntó, sus ojos brillando de emoción. Me muero de hambre. James bromeó riendo con Emily mientras entraba al apartamento. El pequeño espacio olía a sopa de pollo, haciendo que la casa se sintiera aún más acogedora y atractiva. Sarah se quedó en la cocina sonriendo cuando vio entrar a James. Gracias por venir, Sarah dijo, sus ojos aún reflejando profunda gratitud. Hemos preparado una pequeña cena para agradecerte por todo. James negó con la cabeza mientras entraba a la cocina, su mirada suave mientras miraba a Sarah. Tú no tienes que agradecerme, Sarah. Solo me alegra ver que ustedes dos están bien. Eso es lo que más importa. Después de la cena, los tres se sentaron alrededor de la mesa. La risa y la conversación ligera llenaban el aire. James no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado en su vida desde que conoció a Emily y Sarah. La pequeña habitación se llenó de una luz cálida. El sonido de las conversaciones y la risa de Emily habían transformado este lugar en un verdadero hogar, no solo un hogar físico, sino un lugar lleno de amor y conexión. Cuando todos terminaron de cenar, Emily de repente corrió a su habitación y regresó con un regalo especial. Regresó sosteniendo un dibujo hecho con simples trazos infantiles, pero llenos de emoción. En el dibujo, tres figuras, Emily, Sarah y James, estaban tomados de la mano bajo un sol brillante.
En la parte superior del dibujo estaban las palabras escritas en letras enrolladas. Mi familia. James miró el dibujo, sus ojos comenzaron a escocer por las lágrimas. Tomó el dibujo de Emily, incapaz de hablar en ese momento. James se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca esperó, una familia real. Emily y Sarah se habían convertido en una parte irreemplazable de su vida, no por deber u obligación, sino porque eran personas a las que amaba y cuidaba. Lo hice por ti, dijo Emily en voz baja. Sus ojos brillaban con alegría porque ahora eres parte de mi familia. James sintió una ola de emoción subir en él, pero mantuvo su voz firme mientras respondía: me siento honrado. Gracias. Sarah sonrió, sus ojos también húmedos mientras miraba la escena frente a ella. James, has hecho tanto por nosotros, pero sobre todo nos has ayudado a encontrar esperanza y familia. James miró a Sarah y Emily, su corazón lleno de felicidad y satisfacción. Ya no sentía la soledad que una vez tuvo, ya no vivía en un apartamento vacío y silencioso. Su vida había cambiado por completo desde el momento en que conoció a Emily en el patio de juegos. En los meses que siguieron, la relación de James con Sarah y Emily se profundizó. A menudo pasaban tiempo juntos cenando, yendo al parque y a veces simplemente sentados y hablando. James ya no era solo su protector, sino que se había convertido en una parte esencial de la familia. Sarah y Emily le habían dado algo que nunca pensó que tendría: amor y un sentido de verdadera familia. En la mañana de Navidad, James visitó la casa de Sarah y Emily. El pequeño apartamento estaba iluminado con luces centelleantes y el olor a galletas llenaba el aire. Emily, vestida con un vestido rojo brillante, corrió a abrazar a James tan pronto como entró. Feliz Navidad oficial, James, exclamó, su sonrisa tan radiante como el sol. James sonrió y la abrazó fuertemente. Feliz Navidad. Emily se sentaron juntos junto al árbol de Navidad y Sarah le entregó a James un pequeño regalo. James se sorprendió cuando lo abrió. Era un marco de fotos dentro del cual estaba el dibujo que Emily había hecho con las palabras mi familia en la parte superior. James miró el dibujo sintiendo su corazón más cálido que nunca. Sarah sonrió suavemente colocando su mano sobre el hombro de James. Nunca podremos agradecerte lo suficiente, James, no solo nos ayudaste a encontrarnos de nuevo, nos diste lo más preciado, una familia. James asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de emoción. No necesito ningún agradecimiento, Sarah, me encontré a mí mismo a través de ustedes dos y ahora tengo una familia que nunca pensé que tendría. Se sentaron juntos, risas y alegría llenando el pequeño y cálido apartamento, y en ese momento James supo que realmente había encontrado lo más importante en la vida: una familia para amar y proteger. Esa Navidad James ya no se sentía solo, tenía una familia, y no por sangre sino por el fuerte vínculo de amor y cuidado que habían construido juntos. Al final James se dio cuenta de que la familia no es solo donde nacemos sino donde elegimos pertenecer, y la historia de James, Sarah y Emily demostró algo maravilloso: familia no tiene que ser donde nacemos, sino donde encontramos un amor profundo y una conexión. A veces, en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar no solo esperanza, sino también vínculos duraderos. James no solo encontró su propósito en la vida, sino una familia que nunca esperó, y ese es el mensaje de esta historia. Que el amor, la paciencia y el sacrificio siempre nos ayudarán a encontrar la felicidad y la pertenencia, no importa cuán difícil sea el viaje. Si sientes que esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más historias inspiradoras. Compartamos los valores de la bondad, la esperanza y el amor con todos. Gracias por vernos y esperamos verte en futuros videos.